Ciudad de Nueva York. A pocas manzanas de Washington Square Park, se encuentra un majestuoso chalet del siglo XIX. Es la Merchants House Museum. Según el historiador de museos Anthony Beloff, los visitantes de este elegante edificio se quedan fascinados de inmediato por un lugar que parece atrapado en el tiempo. Al entrar ves la magnífica arquitectura, unos muebles preciosos, las cortinas, las alfombras. Tiene como cierto aura de la gente que vivió allí casi 100 años. La casa se construyó en 1832 y perteneció a un destacado neoyorquino llamado Seabury Treadwell. Seabury Treadwell fue un vendedor de material de construcción con éxito, por lo que se mudó con su familia a esta casa tan elegante y llamativa. Según Anthony Beloff, entre los miles de recuerdos familiares que hay expuestos hay uno que destaca. Esto es algo que ha llevado puesto a alguien. Es de tela y no hay nada en el museo que se le parezca. Esta reliquia nos recuerda a la persona que la llevó, que vivió una vida triste, muy romántica, pero descorazonadora. Este precioso vestido antiguo está relacionado con la escalofriante leyenda de la mujer que deambuló en su día por estos pasillos. Y ha permanecido en la casa hasta nuestros días. Comienzos del siglo XXI. Según se cuenta, dos visitantes que no eran de la ciudad habían ido a visitar el museo, pero cuando llegaron recibieron una siniestra bienvenida. Fueron un par de turistas hasta la puerta principal, tocaron el timbre y abrió una señora mayor con un vestido de época que les dijo: "El museo no abre hoy", y enseguida les cerró la puerta en las narices. Los turistas decidieron volver al día siguiente, por lo que llamaron al museo para asegurarse de que abría ese día. Dijeron: "Fuimos ayer y estaba cerrado". Y cuando hablaron de la señora que les había abierto la puerta, hubo silencio al otro lado del teléfono, porque el museo no había cerrado. La mujer no encajaba con la descripción de nadie que estuviese ese día en la casa, y el personal del museo no viste de época. Beloff sintió curiosidad por saber si antes había pasado algo similar, por lo que preguntó a otros miembros del personal si habían oído hablar de algo así, y efectivamente surgió otra historia. Varias décadas antes, una conservadora del museo había estado trabajando hasta tarde, y estaba sola, o eso creía. De pronto, tuvo la extraña sensación de que en esa habitación había alguien más. Y se dio cuenta de que alguien la estaba mirando. Miró hacia el pasillo y vio ahí a una anciana vestida con un vestido de época mirándola fijamente. Parpadeó un momento. Luego volvió a mirar hacia el pasillo y ya no había nadie. Aquel acontecimiento la dejó muy impactada. A Beloff esas historias le parecían raras, pero aún no había visto pruebas de apariciones hasta que un día tuvo su propio encuentro sobrenatural. Fue al acabar la jornada. El museo estaba cerrado. Yo estaba solo en esa casa tan grande, cerrando todas las habitaciones. Pasó por delante de una de las habitaciones abiertas. Las luces estaban encendidas. Pero a los pocos minutos, cuando volvió a esa habitación, se llevó una sorpresa desagradable. La puerta por la que había mirado 1 minuto y medio antes estaba cerrada. Con el corazón en un puño, Beloff abrió lentamente la puerta. Y lo que vio hizo que se le pusiera la piel de gallina. Las ventanas estaban cerradas, las contraventanas estaban cerradas y con pestillo, y las luces apagadas. Empecé a temblar y salí de esa casa como alma que lleva el diablo. Aquello me perturbó muchísimo. ¿Qué siniestro espíritu se había adueñado del museo? Decidido a llegar al fondo del asunto, Beloff investigó sobre los antiguos dueños de la casa, los Treadwell. El patriarca, Seabury Treadwell, y su mujer tenían 8 hijos. La menor era una chica llamada Gertrude. Al revisar algunos de sus objetos personales, Beloff se encontró con una prueba que podría resolver el misterio de la escalofriante aparición. Era la foto vieja y estropeada de un joven.
Según una leyenda familiar, Gertrude se enamoró de un joven católico y en su familia eran episcopalianos incondicionales. La idea de que Gertrude Treadwell se casase con un católico habría sido totalmente inadmisible en sus círculos sociales. Y sus padres prohibieron esa unión. Gertrude, devastada, se aisló del mundo en su solitaria soltería. Gertrude no se casó jamás. Se encerró en su casa y deambuló por ella suspirando por su amor perdido. Al final acabó viviendo totalmente sola en la casa. Gertrude murió en 1933, a pocas semanas de cumplir 93 años. Desde el exorcismo de Roland Doe en Washington, D.C. a finales de los años 40, hasta el terror de Amityville, en Long Island, en 1975. La historia del país está repleta de historias de casas encantadas por espíritus malignos. Pero la que quizás sea la más espeluznante de todas nos viene de Oakland, en California, en los tiempos del salvaje oeste. Nuestro relato comienza el 24 de abril de 1874 en casa de un funcionario llamado Thomas Clark. Clark trabajaba en San Francisco como funcionario de Hacienda. Estaba casado y tenía 2 hijos. Nellie, una chica joven, y Harry, un niño de 8 años. A medianoche, un ruido alarmante despertó a Clark. El constante sonido del timbre. ¿Quién podía ser a esas horas de la noche? Era muy tarde y no esperaba ninguna visita. Clark cogió su arma por si se tratara de ladrones y bajó las escaleras. Pero cuando abrió la puerta, no vio a nadie. No había nada ni nadie ahí fuera. Se quedó perplejo. De pronto, Clark oyó un golpe atronador que provenía del salón. Al entrar, se encontró la estufa tirada por el suelo. La estufa pesaba unos 15 o 20 kilos. Clark sabía que no se podía haber caído por sí sola. Para entonces, el ruido había despertado al resto de la familia, que bajaba a ver qué pasaba. Cuando Nellie, la hija mayor, llegó al final de la escalera, una cesta de cubiertos salió volando y casi le golpea la cabeza. Nellie debía estar aterrada. Había corrido mucho peligro. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién había sido? Mientras todos se acurrucaban, asustados, los muebles empezaron a levitar a su alrededor. De pronto, un arcón de 40 kilos rodó escaleras abajo. Y las sillas se movían sin que nadie las tocara. Después sonó un estremecedor alarido y una luz de origen misterioso iluminó toda la casa. Una luz salió de la nada y empezó a brillar por toda la casa. La familia no tenía explicación alguna. Estaban aterrados. Pero los problemas no habían hecho más que empezar. Durante las 3 noches siguientes, la familia siguió viviendo esa extraña pesadilla. Después, los sucesos paranormales dejaron de ocurrir de repente. A la familia le asaltó una duda. ¿Estaba la casa encantada por espíritus malvados? Convencido de que había un poltergeist en su casa, Clark fue a pedirle ayuda a una médium que inició una sesión de espiritismo para comunicarse con el fantasma. Entonces, la supuesta médium afirmó algo sorprendente. Dijo que alguien había sido asesinado en esa casa. Clark quería saber más y unió sus fuerzas con uno de los académicos más respetados de la época, el Dr. Joseph LeConte. El Dr. LeConte era mundialmente conocido. Fue el primer rector de la Universidad de California. LeConte buscó pruebas en el archivo local que indicaran un asesinato, pero no encontró nada. No habían matado a nadie en esa casa. Luego, ambos investigaron si la casa pudo construirse sobre un antiguo cementerio, pero enseguida lo descartaron. No había ningún registro que dijera que ahí hubiera habido ningún cementerio.
¿Qué podría explicar entonces los terroríficos sucesos que vivieron los Clark? Sin más pruebas fehacientes, LeConte llegó a una conclusión poco satisfactoria. La familia había sido víctima de una elaborada broma pesada. Concluyó que debió haber sido alguien de la casa, uno de los miembros de la familia. Pero Clark seguía convencido de que no había sido ningún ser humano. La conclusión no tenía sentido. Sabían que ninguno de los que vivían allí había sido el responsable, porque estaban todos juntos y ninguno se había movido. En 1877, Clark publicó un libro en el que relataba la aterradora historia. Temiendo que el fantasma pudiera volver, la familia se mudó a otra casa. El edificio permaneció abandonado hasta su demolición en los años 70. Incluso a día de hoy, los lugareños siguen diciendo que ocurren sucesos extraños en el lugar. 1872. Una nueva práctica escalofriante había llegado por sorpresa a todo el país: el espiritismo. Varios autoproclamados médiums y videntes habían montado su negocio afirmando que podían comunicarse con los muertos. Entre los espiritistas más famosos había una chica británica de 17 años llamada Florence Cook. Decía haber hecho sesiones fuera de casa. Parece que, como médium adolescente, ya había desarrollado unos poderes y habilidades increíbles que ningún otro podría igualar. A Florence no solo la distinguía su edad, sino su aparente capacidad para invocar el espíritu de una mujer que murió hacía mucho tiempo, llamada Katie King, la hija de Sir Henry Morgan, un infame pirata que aterrorizó al Caribe en el siglo XVII. Pero al contrario que otros médiums, Florence Cook podía hacer más que solo hablar con esa mujer. Al parecer, podía invocar la forma física de Katie King. Cuando invocaba a Katie, era algo más que solo una voz sin cuerpo. Era capaz de invocarla en carne y hueso, en medio de la sesión. Al menos eso es lo que parece. Para invocar al fantasma de Katie King, la joven medium usaba un objeto místico llamado cabina espiritual. Era una gran cabina de madera con gruesas cortinas. Entraba en su cabina espiritual y varios minutos después, Katie King aparecía vestida con ropas blancas, largas, harapientas y ondeantes. Era una mujer muy joven y bella. Para los que iban a las sesiones de espiritismo, sus poderes parecían algo realmente extraordinario. No se parecía en nada a lo que hacían otros médiums. Pero conforme crecía el interés en la joven medium, un hombre seguía siendo muy escéptico. Un reconocido científico llamado William Crookes. Crookes había patentado más de una decena de instrumentos científicos y hasta había descubierto un nuevo elemento que se llamó talio. Descartaba la idea de que alguien pudiese hablar con los fantasmas y mucho menos invocarlos. Crookes, al ser científico, no se lo tragaba. Los científicos creían que la medium no era más que una embaucadora que usaba un truco sencillo para engañar a gente inocente. Según los testigos, tanto Florence como el espíritu de Katie King eran tremendamente parecidas. Estaba convencido de que la medium se disfrazaba del fantasma de Katie King y que la clave para disimular el engaño era su cabina espiritual. Creía que, cuando entraba en la cabina espiritual, se ponía la ropa del fantasma de Katie King y abría la cortina. Para desenmascarar a la medium como una farsante, Crookes pensó en una prueba que creía infalible. Construyó su propia cabina espiritual e invitó a Florence a utilizarla. Y en marzo de 1879, la medium accedió a ir a su casa y realizar una sesión de espiritismo para un pequeño grupo de gente. La joven medium se sentó dentro de la cabina. William Crookes la ató con una cuerda a la silla. Luego la conectó a un dispositivo llamado galvanómetro, como el que está expuesto en el Museo de Rarezas de Austin. Indicaría si se movía del asiento. El galvanómetro registraba la más mínima variación en los impulsos eléctricos de sus músculos, y si se levantaba, el aparato lo detectaba. Crookes echó las cortinas y empezó la sesión. Poco después,
una misteriosa mujer salió de la cabina. Crooks fue corriendo a la cabina y la abrió de golpe. Y ahí, sentada en la silla, estaba Florence Cook. William Crooks estaba asombrado. La joven medium no se había movido ni un ápice y seguía con el galvanómetro conectado a las muñecas. Y parece que cuando Crooks se dio la vuelta, el espíritu de Katie King había desaparecido.